Muy buenas tardes. El día de hoy vengo a hablar acerca del tema protocolo para la realización de histopatología. Quien les habla, Laura Valentina Lozada Llanos, del curso de Patología General de la Universidad de Amazonía. Como primera medida vamos a hablar de la importancia de un análisis de histopatología en la práctica a nivel veterinario. Entonces van a haber 4 razones importantes por las cuales debemos de hacer un análisis histopatológico de una manera adecuada. Primero, porque nos va a permitir realizar un diagnóstico precoz de enfermedades. Lo segundo es que podemos determinar la causa de la patología o la causa que está generando cierta sintomatología. Lo tercero es conocer el pronóstico de la enfermedad. Y por último, elegir el tratamiento más eficaz, el tratamiento que vaya hacia ese agente etiológico que está causando eh, dicha sintomatología o dicho problema en el cuerpo. Los elementos necesarios para una histopatología va a ser una bata antifluido, un tapabocas que sea quirúrgico, un tapabocas que pueda cubrir tanto nariz como boca, gafas, gafas para laboratorio, toda la parte de microscopio y también la parte de reacciones químicas que nos permitan hacer los exámenes adecuados. Y por último, guantes de cirugía o guantes también estériles. Los tipos de biopsias que existen hoy en día o que se reconocen son aproximadamente 8 y pueden variar. Está la biopsia de punción, la biopsia excisional, la biopsia incisional, la biopsia por raspado, la biopsia en sacabocados, la biopsia de punción de aguja fina, la biopsia de curetaje y la biopsia de trepanación. Cada una de ellas depende de lo que se quiera llegar a conocer y de cada una depende también de la patología que exista. Lo primero para hacer una histopatología es el lavado de manos con agua y con jabón. Este lavado de manos se debe hacer antes de realizar la histopatología y colocarse los guantes y después de haberla hecho. Entonces lo primero que tendremos que hacer es humedecer las manos con agua, aplicar el jabón, frotar las palmas de las manos entre sí, frotar la palma derecha con el dorso de la izquierda y entrelazando los dedos y viceversa. Después de eso tenemos que frotar palma contra palma entrelazando los dedos. Después hacemos un pequeño frote en el dorso de los dedos contra la palma de la mano puesta. Y por último hacemos lo que es el paso 7 y el paso 8, que sería el paso 7 frotar con movimientos de rotación en pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, y frotar la punta de los dedos con la mano derecha contra la palma de la mano izquierda con un movimiento de rotación y viceversa. Finalmente lo que hacemos es que vamos a enjuagar las manos con agua y los vamos a secar con un papel absorbente esterilizado, y ya lo que hacemos es secarnos las manos y colocarnos los guantes. Entonces, como lo mencioné antes, las manos deben de lavarse antes y después de manejar las muestras. Lavar las manos también entre pacientes cuando se van a tomar las muestras, lavar las manos antes y después de comer, lavar las manos después de ir al baño y así sucesivamente. Ok, después de repasar todo el procedimiento del lavado de manos, entonces vamos a hablar acerca del control de infecciones y seguridad. Va a ser como tipo de normas que se van a colocar en el laboratorio con el fin de impedir que hayan accidentes. Entonces, por ejemplo, se debe restringir o limitar el acceso a las áreas de trabajo, se debe prohibir comer, beber, maquillarse, fumar en las áreas del trabajo, lavarse las manos entre pacientes, que era lo que comentábamos ahora, descontaminar las superficies, estar limpiando, desinfectando el área del trabajo, no partir ni doblar ni refundar las agujas, no recoger vidrios rotos directamente con las manos, sino que se debe de hacer con los debidos instrumentos o con guantes,
todos los objetos punzantes y los objetos que estén contaminados deben de ponerse en los envases apropiados, como los guardianes, minimizar las salpicaduras y aerosoles, disponer de una adecuada una adecuada de dispendios de biomédicos. Debe haber un control de programa de plagas con el fin de que no vaya a haber ninguna plaga en el laboratorio, tener un botiquín de primeros auxilios y así como tal poder estar constantemente desinfectando y impedir que ocurran material, que se riegue o se derrame material, como por ejemplo el formol. El instrumental listo. Entonces vamos a comenzar y vamos a recibir nuestro paciente. Entonces vamos a hacer la reseña del animal. La reseña del animal principalmente consta de un formato en donde se van a colocar los siguientes elementos y se le va a hacer un tipo de cuestionario al propietario para que nos diga los datos que requerimos para comenzar a hacer como tal, a recolectar la muestra. Entonces en esta reseña del paciente, pues en esta remisión vamos a colocar todo lo que tiene que ver con la especie, la raza, el sexo, la edad, los signos clínicos, el diagnóstico presuntivo que le ha dado el médico veterinario que lo ha tratado, los tratamientos que se han dado, los datos o consideraciones complementarias que nosotros requiramos, los estudios, el estudio requerido, los exámenes complementarios también, y el órgano, el tipo de lesión que se va a recibir y la técnica utilizada en su recolección, el día y la hora de la toma. Eso se completa ya una vez que se ha realizado el procedimiento. La selección de la muestra para hacer esta necropsia. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una muestra de tejidos o órganos que representen las lesiones. La obtención de la muestra puede ser en lo posible inmediatamente después de la muerte. Para ello se usará pues el bisturí o cuchillo, en los cuales estén limpios y afilados, ya que ellos permiten los cortes finos o los cortes netos del tejido. Con este fin no debe usarse tijeras o pinzas o dientes de león, ya que pues estos instrumentos alteran la morfología en la zona de compresión. Evitar la desecación de los tejidos debido pues a que la pérdida de agua puede modificar el aspecto histológico de ellos, y posterior a la obtención los trozos de tejidos no deben aplastarse ni doblarse, pues ya que estos efectos de manipulación dificultarán pues la laminación en el laboratorio. Y si no se encuentran lesiones ni síntomas, pues deben de tomarse muestras de órganos representativos de cada uno de los sistemas orgánicos. Bueno, ya en la toma de muestra, entonces, como lo veníamos hablando, debe utilizarse un instrumento bien afilado y la muestra no debe medir más de 5 milímetros de espesor, excepto muestras que tengan que ver con encéfalo, médula espinal y ojo. Y la neoplasia debe de señalar bordes. Ya la conservación de la muestra, entonces, debe de hacerse para la conservación de la muestra una fijación de la muestra. Esto se hace inmediatamente después de su recolección. La muestra debe conservarse en formol al 10% en una proporción de 1:10, es decir, por cada parte de muestra 9 partes de formol al 10%. Entonces debe evitarse que diferentes partes de la muestra tomen contacto con las paredes del recipiente. Primero se debe de colocar la sustancia de formol y ahí sí colocar el tejido que se haya sacado. ¿Con qué fin? Con el fin de que la muestra quede en suspensión dentro del formol. Si no se llegan a tener, se necesitan de pronto de estos frascos que vemos aquí de tomas de muestra o unos frascos de boca ancha. En el caso en que no haya, se puede utilizar las bolsas de Ziploc, el mismo procedimiento, pero en este caso en bolsas. Después de haber colocado el tejido en el tarrito,
debe de estar el recipiente hermético, es decir, que no se pueden enviar frascos que hayan pasado por temperaturas muy elevadas o hayan pasado por temperaturas muy bajas. Debe estar en un término medio para que se pueda manipular, y se debe rotular el envase. ¿Para qué? Con el fin de que pues tenga toda la información del paciente, y también debe estar muy asegurar con múltiples implementos que permitan que no se vaya a diseminar en otros medios. Cuando se envíen múltiples muestras, entonces debe de estar rotulada cada una por separado, especificando cuál es el órgano que se está enviando, y lo ideal sería que en una caja de icopor se enviaran las muestras al laboratorio. En el rotulado de la muestra que hablábamos ahora hace un momento, entonces en el rotulado de la muestra básicamente lo que debe haber es que deben de ir datos del animal, como cuáles, como el nombre, el sexo, la edad, la especie, la raza y el pelaje. En el caso en que no alcancen, porque sea muy el rotulado sea muy pequeño, entonces en otra hoja aparte se deberían de poner el tipo de muestra remitida. Por ejemplo, si un tipo de muestra, de qué tamaño, de qué color, de qué órgano, en qué localización, en qué evolución ha pasado esa muestra, cuántos días, cuántos meses, y un diagnóstico presuntivo, con el fin de que el patólogo sepa un poco acerca de lo que va a recibir o de lo que tiene en sus manos. Ya una vez que se tiene como tal la muestra y el rotulado de la muestra, entonces vamos a ir al traslado de la muestra. ¿Cómo se realiza ese traslado de la muestra? Van a haber dos cosas importantes. Primero, se debe de tener la orden de solicitud del estudio patológico, donde se tiene la orden de entrada cuando entró la muestra y la orden cuando ya se le pidió al propietario o al médico veterinario que especificara el tamaño, el color, de qué órgano era, cuál era el propietario, los datos del animal. Y lo segundo que se debe tener en cuenta para el traslado de la muestra es que las órdenes de las biopsias deben de ir en la misma caja de las muestras, pero las órdenes deben de ir dentro de bolsas plásticas con el fin de tener precaución si llega a ocurrir algún accidente como un derrame de líquido, como el formol o con lo que estén dentro de los tejidos. Entonces esto ayuda a proteger la información que tienen las muestras. Listo. ¿Cuál sería entonces los criterios de rechazo de muestra? ¿Por qué se rechazaría una muestra a la hora que llega al laboratorio, o qué es lo que sucede con una muestra rechazada? Pueden haber 4 tipos de razones o muchas más. Una de las principales puede ser que llega una muestra sin solicitud, llegan sin datos, los datos suficientes que se necesitan. Lo segundo es que puede tener una mala rotulación la muestra, es decir, no se ve el nombre bien del paciente, no se ve la edad, no se ve el tipo de órgano. Lo tercero que puede ser es porque las muestras no están fijadas o en procesos de autólisis. Y lo cuarto es que el fijador no es adecuado para tal muestra o está en proporciones insuficientes, entonces eso hace que el tejido se haya pegado al tarrito y pues obviamente ya haya cambiado su histología. Pueden haber cambios en ese tejido en el cual se está estudiando. Ya en este paso es de manera general la preparación del tejido. Entonces primero pues ya hablamos de la valoración y la selección de la muestra. Lo segundo es la descripción macroscópica que se hace cuando se mira la muestra o cuando entra la muestra. Lo tercero es el corte que se va a realizar, qué tipo de corte dependiendo del órgano así mismo será. Lo cuarto es la deshidratación y aclaramiento de ese tejido. Lo 5 es la inclusión que se hace por medio de la parafina. Lo 6 es el corte. Lo 7 es la coloración. La coloración se va a utilizar respecto a lo que se quiera ver o respecto al tejido que se tenga. Y por último, la última función que se hace ya es el montaje para que se pueda ver muy bien por medio del microscopio las células, que es de nuestro interés. Una vez que se hace el montaje, entonces vamos a poder tener unos resultados. Los resultados
se pueden dar y consta de 3 partes. Primero se va a hacer una descripción microscópica que se va a hacer por medio del sentido visual, utilizando el sentido visual. Lo segundo es que se dará un diagnóstico de lo visto. Lo tercero es que se darán unas observaciones de lo que se puede sugerir o de lo que se puede llegar a diagnosticar o a pronosticar por qué fue la muerte de ese animal o qué es lo que está sufriendo realmente ese animal en ese tejido. En la descripción microscópica se puede describir el tejido dependiendo del tipo de alteración que tenga. Entonces podemos describirlo como neoplasia, inflamación, reparación, inflamación degenerativa, infección degenerativa, o que no es concluyente porque con lo visto en el microscopio, porque la muestra no ha sido suficiente, o porque la muestra está de más, o porque le pasó algo a la muestra en el camino, entonces no se puede diferir nada o no se puede llegar a sacar ningún diagnóstico previo o post a mirar la muestra, la observación de la muestra. A continuación, ya una vez que hemos tomado las muestras y que tenemos ya nuestra muestra en el microscopio, esto es lo que se vería histológicamente. Vamos a mostrar 3 casos: un caso de un cerdo, un caso de un canino y un caso de un felino. Entonces vamos a ver aquí que es un cerdo, el cual tiene problemas en el corazón y tiene unas características en el epicardio que básicamente se dice que su diagnóstico es una inflamación fibrinosa y el diagnóstico anatomopatológico es pericarditis fibrinosa, debido a que tiene un engrosamiento blanco amarillento de 4 milímetros de espesor generalizado del epicardio. Ya en esta lámina vemos que es de una especie diferente, que es una perrita, y vemos una placa histológica del útero. Entonces, pues microscópicamente vamos a observar que tiene una alteración y se localiza en la mucosa uterina. Y pues la alteración microscópica consiste en un aumento del número de células epiteliales y la formación de estructuras quísticas. El diagnóstico morfológico, pues como tal, como lo vemos, es compatible con hiperplasia endometrial quística. Ya por último vemos la placa de un gato joven de su aparato digestivo y pues vemos un exudado fibrinoso con grupos de células inflamatorias. El diagnóstico anatomopatológico es una peritonitis fibrinosa pseudomembranosa y el diagnóstico etiológico compatible es con peritonitis infecciosa felina. Entonces vemos cómo una muestra bien tomada, una histopatología bien tomada nos puede ayudar al diagnóstico de enfermedades que, si se hacen de una manera adecuada y si se hace una buena anamnesis, podemos llegar a encontrar enfermedades a temprano, ¿no? Antes de que sucedan cosas peores y que el organismo peore. Entonces de allí la importancia. Ya con las placas finalizamos. Muchísimas gracias por ver el video. Aquí les muestro la bibliografía que utilicé para esta exposición. Si desean pueden copiar los links y ahí les aparecerá toda la información de esta presentación. Muchísimas gracias, muchas bendiciones.